Él regresó de un viaje de lujo con su amante y encontró su hijo tenía un nuevo apellido. Lucas Whitmore entró en la casa silenciosa justo después de medianoche, aún oliendo débilmente a jabón de hotel y colonia cara. La puerta se cerró y por un momento él sonrió aliviado, sin preguntas, sin confrontación, exactamente como a él le gustaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Belle. Ella ya había aterrizado en Miami y envió una foto de sí misma junto a la piscina, bata de seda resbalando de un hombro. Lucas tecleó una respuesta rápida, diciéndole que ya la echaba de menos. Luego aflojó su corbata y miró alrededor del salón. Algo estaba mal. Las luces estaban apagadas, pero la casa se sentía vacía de una manera que iba más allá del sueño. No voces de dibujos animados de la televisión, no pequeñas zapatillas junto a la puerta, no lonchera en la encimera. Lucas frunció el ceño y revisó el pasillo. La puerta del dormitorio de Oliver estaba abierta. La cama estaba hecha demasiado ordenada. Emily, él llamó, la irritación deslizándose en su voz. No hubo respuesta. Él se dijo a sí mismo que no reaccionara exageradamente. Hannah probablemente había llevado a Oliver a casa de su hermana. Ella hacía eso a veces cuando estaba emocional. Lucas entró en su oficina, tiró su chaqueta en la silla y abrió su MacBook, con la intención de limpiar correos antes de acostarse. Fue entonces cuando lo vio. Una notificación de la escuela privada de Oliver estaba sin leer en la parte superior de su bandeja de entrada. Asunto: confirmación de matrícula. Oliver Hale. Lucas miró fijamente la pantalla. Seguro que tenía que ser un error. Él abrió el correo electrónico, escaneándolo una vez, luego otra vez, más despacio esta vez. Las palabras no cambiaron. Nombre del estudiante Oliver Hale. Tutor de emergencia Hannah Hale. No se mencionaba a Whitmore en ninguna parte. Su pecho se apretó. Lucas refrescó la página. Luego él inició sesión en el portal de la escuela. Mismo resultado. Nuevo apellido. Nuevo contacto de emergencia. Su nombre reducido a un espacio en blanco. Él agarró su teléfono y llamó a Hannah directo al buzón de voz. Él intentó una y otra vez. Nada. Un pulso de ira surgió a través de él, agudo y caliente. Ella había cruzado una línea, una permanente. No borras a un padre, Lucas pensó. No reescribes una familia sin consecuencias. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Belle. ¿Ya arreglaste todo con tu esposa? Ella preguntó. Lucas miró de nuevo la pantalla al nombre que ya no le pertenecía y sintió algo desconocido instalarse en su estómago. Miedo, porque por primera vez él se dio cuenta de que Hannah no había actuado por emoción en absoluto. Ella había actuado con propósito, y lo que sea que ella hubiera planeado, él ya era demasiado tarde para detenerlo. Lucas no durmió esa noche. Él se sentó en la isla de la cocina mientras el amanecer se arrastraba a través de las ventanas de piso a techo, su espresso sin tocar enfriándose a su lado. Cada pocos minutos él refrescaba el portal de la escuela, convencido de que el sistema se corregiría a sí mismo. Un fallo, un error administrativo, algo sobre lo que él podría llamar y hacer desaparecer con un correo electrónico tajante. Pero el nombre se quedó. Oliver Hale. Lucas lo susurró por lo bajo, saboreando el peso desconocido de ello. Hale no era un error tipográfico. Era el apellido de soltera de Hannah, un nombre que ella había enterrado discretamente cuando se casaron, un nombre que Lucas una vez había descartado como olvidable. Ahora le miraba fijamente en letras negritas estampadas en los registros escolares oficiales. Su teléfono vibró. Una notificación de buzón de voz. Hannah.
Él apuñaló la pantalla y se llevó el teléfono al oído, ya preparando su discurso. Controlado, autoritario. El tono que usaba en las salas de juntas cuando alguien cometía un error costoso. Pero la voz de Hannah no era temblorosa. No estaba enfadada, estaba tranquila, casi formal. Lucas, no estoy tomando tus llamadas ahora mismo, ella dijo con calma. Todo lo relacionado con Oliver ha sido manejado legalmente. Recibirás los documentos pronto. Por favor, no vengas a buscarnos. El mensaje terminó. Lucas golpeó el teléfono contra la encimera, el sonido resonando por la casa vacía. Legalmente, la palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto. Hannah nunca había hablado así antes. Ella solía preguntar, explicar, disculparse, incluso cuando no había hecho nada malo. Esta no era la mujer que lloraba en silencio en el baño para que Oliver no la oyera. Lucas agarró sus llaves y condujo directamente a la escuela. La academia privada se alzaba detrás de altas verjas de hierro, los céspedes bien cuidados brillando bajo el sol temprano. Él entró sin detenerse, ignorando el saludo sorprendido de la recepcionista. «Estoy aquí por mi hijo», espetó. «Ha habido un error». La recepcionista dudó, luego miró su pantalla. Su expresión cambió, educada, cautelosa. «Lo siento, señor Whitmore», ella dijo cuidadosamente. «Usted no está listado como tutor autorizado». Lucas se rió una vez, con un sonido agudo y de incredulidad. «Eso es imposible». Antes de que ella pudiera responder, una mujer alta en un blazer azul marino salió de una oficina cercana. Margaret Hale, la directora. «Señor Whitmore», Margaret dijo, su tono frío. «Esperábamos esta reacción». «Arréglalo», Lucas exigió. Ahora, Margaret le sostuvo la mirada sin inmutarse. «No hay nada que arreglar. El apellido de su hijo fue cambiado de acuerdo con la ley estatal. Toda la documentación ha sido verificada». Lucas sintió el suelo inclinarse debajo de él. «¿La dejaste hacer esto sin decirme?» Margaret cruzó las manos. «Usted fue informado. A través de los canales legales apropiados, simplemente no estaba prestando atención». Mientras Lucas permanecía allí aturdido y furioso, se dio cuenta de algo escalofriante. Hannah no se había ido sin más. Se había preparado. Y cualquier prueba que ella tuviera era lo suficientemente fuerte como para borrarlo de la vida de su propio hijo. Lucas salió de la escuela con la mandíbula tan apretada que le dolía. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante, demasiado alegre, burlándose de la tormenta que se alzaba en su pecho. Mientras se deslizaba en su coche, recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo comenzaron a abrirse paso, no deseados y agudos. Hubo un tiempo en que Hannah Whitmore apenas dormía. Cuando Oliver nació 6 semanas antes, frágil y con sibilancias, ella se sentaba junto a la cuna noche tras noche, contando cada respiración. Lucas recordaba esas noches solo vagamente. Él había estado ocupado entonces, llamadas de conferencia, inversores en diferentes zonas horarias, acuerdos que no podían esperar. Él se decía a sí mismo que proporcionar dinero era lo mismo que estar presente. Hannah nunca discutió. Ella nunca levantó la voz. Ella aprendió rápidamente que pedir ayuda solo lo irritaba. Cuando el médico de Oliver mencionó por primera vez el asma, Hannah pasó horas investigando tratamientos, lagunas de seguros, especialistas. Lucas lo desestimó. «Los niños lo superan», había dicho, apenas levantando la vista de su teléfono. Las facturas le molestaban más que el diagnóstico. Hubo momentos que él eligió no recordar. Hannah parada en la cocina sosteniendo un frasco de medicamentos recetados, preguntando en voz baja si podían ajustar el presupuesto.
Lucas respondiendo que un viaje familiar ya había sido planeado. Hannah asintiendo, tragándose sus palabras. Ella se adaptó. Siempre lo hizo. Dejó de pedirle que asistiera a las citas. Dejó de llamar cuando Oliver tenía ataques nocturnos. Aprendió a conducir al hospital sola a las 2:01 de la mañana. El pequeño cuerpo de Oliver temblaba en el asiento trasero mientras Lucas dormía a través de su teléfono silenciado. En la versión de Lucas del matrimonio, nada de eso importaba. Él le había dado una casa, un estilo de vida, seguridad. Ese era el trato, ¿no? Pero ahora, sentado en su coche, él se dio cuenta de que Hannah no se había ido de repente. Ella se había estado retirando lentamente durante años, documentando todo mientras él estaba distraído por cena, viajes y la risa fácil de Bell. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Bell. Una notificación de mensajería apareció. Documentos legales programados para entrega. Llegada estimada 11 in. El estómago de Lucas se encogió. Condujo a casa más rápido de lo que debería haberlo hecho, estacionándose en la entrada justo cuando un hombre con uniforme gris salió de una furgoneta. Lucas apenas esperó antes de arrebatarle el sobre de las manos. Dentro había copias de registros médicos, formularios de consentimiento y un documento que le cortó la respiración. Una declaración firmada, su firma, fechada hace 2 años. Él lo recordó ahora. Una tarde apurada, Hannah pidiéndole que firmara algo para el seguro. Él no lo había leído. Él nunca lo hacía. El formulario indicaba que Lucas Whitmore declinaba ser listado como principal responsable de decisiones médicas debido a indisponibilidad relacionada con el trabajo. Las palabras se nublaron mientras sus manos comenzaron a temblar. Por primera vez, Lucas entendió la verdad. Hannah no había robado a su hijo. Ella simplemente había entrado en el espacio que él había abandonado legalmente, en silencio y con devastadora precisión. Y ahora la ley estaba firmemente de su lado. Lucas se sentó solo en el salón. Los documentos legales esparcidos por la mesa de centro de mármol como piezas de un rompecabezas que él no sabía que estaba jugando. La casa se sentía extraña ahora, despojada de las rutinas tranquilas que una vez la habían mantenido unida. No pasos suaves, no tos distante de la habitación de Oliver. Solo silencio y la lúgubre realización de que Hannah había planeado esto mucho antes de que ella saliera por la puerta. Él intentó llamarla de nuevo, directo al buzón de voz. Por primera vez en años, Lucas se sirvió una bebida antes del mediodía. Se dijo a sí mismo que era para calmar sus nervios, pero la verdad era más fea. Estaba asustado, no de perder dinero o reputación, sino de perder el control. Hannah siempre había sido predecible, confiable. Ella absorbía su negligencia sin protestar. O eso pensaba él. Recordó los primeros días de su matrimonio cuando Hannah todavía trabajaba como asistente de cumplimiento. Llegaba a casa exhausta, con los ojos rojos de mirar hojas de cálculo y regulaciones todo el día. Sin embargo, ella todavía cocinaba la cena y lo escuchaba hablar de sus ambiciones. Cuando Oliver nació prematuramente, Hannah renunció sin dudarlo. Lucas había elogiado su sacrificio públicamente, usándolo como prueba de sus fuertes valores familiares. En privado, él se acostumbró a que ella estuviera allí, siempre disponible, siempre complaciente. Él confundió la resistencia con la debilidad. Lucas se levantó y entró al armario del dormitorio, buscando algo que pudiera explicar cómo ella había logrado esto. En la parte trasera, detrás de sus trajes, encontró una carpeta delgada que nunca antes había notado. Dentro había pestañas cuidadosamente etiquetadas. Médico, educación, correspondencia,
copias de correos electrónicos que había ignorado, notas de médicos que nunca conoció, incluso registros de veces que no se presentó. Su nombre aparecía una y otra vez, no como un villano, sino como una ausencia. Eso fue lo que más le dolió. El timbre sonó bruscamente, sacándolo de sus pensamientos. Otro mensajero, otro sobre. Este llevaba el membrete de un bufete de abogados. Lucas lo abrió. La carta era breve, profesional y devastadora. Hannah había solicitado la custodia legal exclusiva, citando negligencia documentada y renuncias firmadas. La orden temporal ya estaba en vigor. Cualquier intento de retirar a Oliver de su cuidado sin la aprobación del tribunal se consideraría una violación. Lucas se hundió en el borde de la cama, el papel temblándole en la mano. Quería estar enojado, gritar, culpar a Bello, el trabajo, el mal momento, cualquier cosa menos a sí mismo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Belle iluminó la pantalla. «Esto se está poniendo feo», ella escribió. «Asegúrate de que no afecte a tus inversores». Lucas miró sus palabras, luego los documentos en su mano, y finalmente el espacio vacío donde su hijo debería haber estado. En ese momento, una verdad aterradora se instaló en él. Hannah no solo se había ido para proteger a Oliver, se había ido porque ya no confiaba en Lucas para ser un padre en absoluto. Y la peor parte era que la evidencia le estaba dando la razón. Por la tarde, el teléfono de Lucas no paraba de vibrar. Llamadas perdidas de su asistente. 2 mensajes de su socio comercial preguntando por qué una alerta de cumplimiento había marcado su nombre. Y luego finalmente, un número que no reconoció, una línea de hospital. Lucas contestó con la irritación ya afilada en su voz. «Este es Lucas Whitmore». «Señor Whitmore», una voz masculina tranquila dijo. «Este es el doctor Ethan Brooks del Hospital Infantil Riverside. Estoy llamando con respecto a Oliver». El sonido del nombre de su hijo atravesó el pecho de Lucas. «¿Qué pasó?». Él exigió. «¿Está herido?». Hubo una breve pausa al otro lado. Oliver experimentó un episodio de asma severo esta mañana. Él está estable ahora. Su madre lo trajo rápidamente. Lucas exhaló, su alivio rápidamente transformándose en ira. «¿Por qué no fui notificado inmediatamente?». Otra pausa, más larga esta vez. «Porque usted no está listado como contacto de emergencia», Elder Brooks respondió con calma, «ni está autorizado a tomar decisiones médicas por él». Lucas se levantó tan rápido que la silla raspó ruidosamente contra el suelo. «Eso es ridículo. Soy su padre». «Sí», el doctor dijo, su tono firme pero no unkind. «Lo es, pero según los registros, usted firmó una renuncia declinando la responsabilidad médica primaria». La señora Hale actuó exactamente como se le indicó. Hale. Escuchar el nombre pronunciado en voz alta lo hizo real de una manera que los papeles no lo habían hecho. Lucas se pasó una mano por el pelo, paseando. «Quiero hablar con mi hijo. Me temo que eso no será posible ahora mismo». Y Dr. Brooks respondió. «Oliver está descansando y su madre ha solicitado contacto limitado por el momento». «¿Solicitado?». Lucas espetó. «Ella no puede simplemente decidir eso». En realidad, el doctor dijo en voz baja. «Ella puede, y lo ha hecho. Gracias por escuchar». La llamada terminó antes de que Lucas pudiera responder. Se quedó inmóvil en medio de la habitación, el teléfono apretado en la mano, repitiendo las palabras del doctor una y otra vez. Oliver había estado en el hospital de nuevo, y Lucas no había estado allí de nuevo. Su teléfono vibró casi inmediatamente después. Un mensaje de texto de Belle. «¿Estás bien? Suenas distraído. Además, oí un rumor. ¿Estás teniendo problemas de custodia?».
Lucas miró el mensaje. Algo dentro de él se endureció. No respondió. En cambio, abrió su portátil y comenzó a buscar su propio nombre, medio esperando nada. Pero los resultados llegaron rápidamente. Susurros en foros legales. Una nota discreta en un chat de grupo de inversores. Nada público todavía, pero las grietas estaban ahí. Esto ya no era solo sobre Hannah. Se trataba de cuánto daño ya se había hecho mientras él no estaba mirando. Mientras Lucas se recostaba en el sofá, la imagen de Oliver jadeando por aire se repetía en su mente, insoportable y vívida. Por primera vez, el miedo superó completamente a la ira, porque estaba empezando a entender algo mucho peor que la traición. Hannah no lo había excluido para castigarlo. Lo había excluido porque cuando más importaba, él simplemente no había estado allí. Y ahora las consecuencias se acercaban más rápido de lo que él podía huir de ellas. Lucas condujo al hospital sin pensar, su mente acelerando más rápido que el tráfico a su alrededor. No sabía qué esperaba hacer cuando llegara allí. Argumentar, exigir respuestas, forzar su entrada a la habitación de su hijo, pero el instinto lo empujó hacia adelante. Durante años, el instinto le había servido bien en los negocios. Hoy lo traicionó. En la recepción, la enfermera revisó su identificación, luego miró su pantalla. Sus expresiones se suavizaron con algo que se parecía peligrosamente a la lástima. «Lo siento, señor», dijo. La señora Hale pidió que nadie molestara a Oliver ahora mismo. Lucas se irritó con el nombre. «Soy su padre». «Sí», ella respondió suavemente, «pero usted no está autorizado». Esas palabras lo siguieron como una sombra mientras se alejaba, los puños apretados. Él paseó por el pasillo, repitiendo la voz del doctor en su cabeza. Renuncia, responsabilidad declinada, indisponibilidad relacionada con el trabajo. Él recordó el día que lo firmó ahora con brutal claridad. Había sido una tarde ordinaria. Hannah estaba junto a la encimera de la cocina, Oliver durmiendo arriba, papeles esparcidos ordenadamente frente a ella. Ella había dicho que la compañía de seguros necesitaba formularios actualizados. Lucas estaba a mitad de un correo electrónico, distraído, molesto. «Solo firma al final», ella había dicho en voz baja. Él no había hecho preguntas. Él nunca las hacía. Su firma llegó fácilmente entonces, descuidada y confiada. La marca de un hombre que asumía que siempre habría tiempo para arreglar las cosas más tarde. Ahora esa misma firma era la razón por la que estaba parado solo en un pasillo de hospital, excluido de su propio hijo. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su padre. Lucas Noah Whitmore Sr. dijo, su voz firme, autoritaria de la manera en que siempre lo había sido. «Necesitamos hablar». Lucas tragó. «Ella está volviendo a Oliver en mi contra». Hubo una pausa. «No», su padre respondió. «Ella lo está protegiendo». Eso dolió más de lo que Lucas esperaba. «Revisé los documentos». Noah continuó la exención. «Los registros médicos». Hannah siguió la ley precisamente. «Tú mismo renunciaste a esos derechos». «No quise». Lucas espetó. «La intención no importa». Su padre dijo con firmeza, «El impacto sí». Lucas se apoyó contra la pared, el peso de esas palabras instalándose pesadamente en su pecho. Por primera vez, se preguntó cuántas veces Hannah había estado sola en momentos como este, tomando decisiones que él había evitado. «Arregla esto», Lucas dijo, su voz más baja. «Ahora nuestro, eres un juez jubilado. ¿Sabes cómo?» Noah exhaló lentamente. «Puedo aconsejarte. No puedo borrar tus elecciones. Es otoño». La llamada terminó, dejando a Lucas mirando el suelo blanco estéril.
Al otro lado del pasillo, una puerta se abrió brevemente. Vio un atisbo de Hannah a través del cristal, sentada junto a la cama de Oliver, su mano envuelta alrededor de la suya, su rostro tranquilo pero exhausto. Ella no miró a Lucas. Ella no necesitaba hacerlo porque en ese momento, Lucas entendió la verdad de la que había pasado años huyendo. Hannah no le había quitado nada. Él mismo lo había renunciado. Y la próxima batalla no sería sobre derechos, sería sobre si él merecía recuperarlos. Hannah no esperaba que Lucas apareciera de nuevo en el hospital. Lo notó a través del cristal antes de que él la notara a ella, parado rígidamente cerca del pasillo, las sillas, la chaqueta arrugada, los ojos hundidos. Por una breve fracción de segundo, algo viejo se agitó en su pecho. No amor, no ira, solo reconocimiento. Este era el hombre en el que ella una vez había confiado para que estuviera a su lado y que le había fallado cuando más importaba. Oliver dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Hannah esperó hasta que la enfermera confirmó que su estado era estable antes de salir al pasillo. Lucas se giró al sonido de sus pasos. Hannah, dijo rápidamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo. Necesitamos hablar. Ella lo estudió por un momento, tranquila e indescifrable. Tienes 5 minutos. Eso solo lo inquietó. No puedes mantenerme alejado de mi hijo. Lucas comenzó, su voz tensa. So ha ido demasiado lejos. Hannah cruzó los brazos. No, Lucas. Esto es exactamente tan lejos como necesitaba ir. Él abrió la boca para discutir, pero ella habló primero, y su voz no tembló. No estuviste allí cuando Oliver dejó de respirar la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. No estuviste allí cuando el médico me pidió que eligiera tratamientos, y tuve que decidir sola. Ella lo miró a los ojos. No estuviste allí cuando él lloró por ti. Lucas se encogió. Estaba trabajando. Lo sé. Hannah dijo simplemente. Siempre lo estuviste. Su tono no era amargo. Eso lo asustó más que la ira. No hice esto para herirte, continuó. Lo hice porque tuve que elegir entre proteger tu orgullo y proteger a nuestro hijo. Y por una vez, lo elegí a él. Lucas dio un paso más. Debiste haberme dicho. Lo hice, ella respondió. Cada vez que pedía ayuda, cada vez que te pedía que volvieras a casa, simplemente no escuchabas. Una enfermera pasó, mirándolos alternativamente. Hannah bajó la voz. Esto no es un castigo. Se trata de seguridad, estabilidad, consistencia, cosas que Oliver necesita. ¿Y qué hay de mí? Lucas preguntó en voz baja. Hannah hizo una pausa, luego respondió honestamente. Ahora mismo no eres lo que él necesita. Las palabras cayeron como un golpe. No puedes decidir eso para siempre, Lucas dijo, la desesperación invadiéndolo. Hannah asintió. No, la corte lo hará. Ella se giró para irse, luego se detuvo. Recibirás la notificación de audiencia mañana. Sugiero que te prepares. Fin de cita. Mientras ella regresaba a la habitación de Oliver, Lucas se quedó helado, dándose cuenta de algo aterrador. Esta era la primera vez que Hannah se mantenía firme, y no se echaba atrás porque la mujer que él subestimó finalmente había aprendido el poder de decir no y tenía la intención de usarlo. Lucas no recordaba haber conducido a casa. La ciudad se desdibujaba más allá de su parabrisas, mientras su mente repetía las palabras de Hannah una y otra vez. Tranquila, precisa, inflexible. Eso fue lo que más lo inquietó. Ella no había llorado, no había rogado, no había intentado negociar. Había hablado como alguien que ya había hecho las paces con las consecuencias. Y Lucas odiaba eso.
Él golpeó la puerta principal detrás de él y paseó por la sala de estar, teléfono en mano, la rabia acumulándose con cada llamada sin respuesta. Él llamó al buzón de voz de su abogado. Él llamó a su asistente, a su socio, a cualquiera que pudiera ayudarlo a recuperar el control. Todos parecían repentinamente no disponibles. Para cuando Bell llamó, su paciencia se había agotado. ¿Qué está pasando?, ella preguntó, su voz aguda. Estoy escuchando cosas, Lucas, cosas que te hacen parecer inestable. ¿Es eso lo que te preocupa? Él espetó. Mi imagen. Hubo un breve silencio. Por supuesto, Bell respondió. Eso es lo que importa. Lucas se rió amargamente. Mi hijo estuvo en el hospital y está bien, ¿verdad? Ella dijo rápidamente. Así que, centrémonos en el control de daños. Algo dentro de Lucas se rompió. Él terminó la llamada sin una palabra y arrojó su teléfono al sofá. La pantalla se encendió de nuevo momentos después con un mensaje entrante. Un aviso automático del Tribunal de Familia. Audiencia programada. Orden de custodia temporal adjunta. Él abrió el documento, hojeando hasta que las palabras se volvieron borrosas. Visitas supervisadas. Evaluación parental obligatoria. Su nombre listado debajo de un párrafo que describía la negligencia documentada. Negligencia. Lucas sintió su pecho apretarse. Siempre había creído que la negligencia era algo obvio, algo cruel, no llamadas perdidas, no ausencia, no papeles firmados a toda prisa. Sus manos temblaron mientras se servía otra bebida, apenas probándola mientras le quemaba la garganta. Pensó en la pequeña mano de Oliver en la de Hannah, en la forma en que ella había estado de pie en ese pasillo, sin miedo a él por primera vez. Esa intrepidez era peligrosa. En un arrebato de ira, Lucas agarró sus llaves de nuevo y condujo no al hospital, sino al apartamento de la hermana de Hannah. Él golpeó la puerta hasta que los vecinos se quedaron mirando. Cuando Hannah finalmente apareció en la entrada, su expresión se endureció al instante. «Vete», dijo. «¿Crees que puedes borrarme?». Lucas gritó, su voz resonando por el pasillo. «¿Crees que el tribunal está de tu lado para siempre?». Hannah no levantó la voz. «Creo que deberías detenerte antes de empeorar esto». «¿O qué?». Él se burló. Ella lo miró fijamente. «¿O pruebas que todo lo que le dije a la jueza era verdad?». La puerta se cerró suavemente en su cara. Mientras Lucas permanecía allí respirando con dificultad, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No había asustado a Hannah. Le había mostrado exactamente quién era bajo presión. Y en algún lugar a puerta cerrada, ese momento ya se estaba añadiendo al registro que decidiría su destino. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente, exactamente a las 8:12 am. Lucas vio el nombre del remitente antes de abrirlo. Servicios del Tribunal de Familia. Su estómago se apretó como si su cuerpo entendiera el daño antes de que su mente lo hiciera. Hizo clic de todos modos, sus ojos escaneando rápido, impacientes hasta que las palabras lo ralentizaron. Evidencia suplementaria recibida y añadida al expediente del caso. Lucas releyó la frase 3 veces. Desplazó. Adjuntos había 3 elementos: un archivo de video, 2 declaraciones escritas. El video tenía marca de tiempo de la noche anterior. Le faltó el aire. Era él parado en el pasillo afuera del apartamento de la hermana de Hannah. La cara enrojecida, la voz elevada. El ángulo estaba ligeramente inclinado, granulado, claramente grabado en un teléfono desde dentro de un apartamento al otro lado del pasillo. Escuchó su propia voz resonar por el pasillo, aguda y descontrolada. «¿Crees que puedes borrarme?», gritó en la pantalla.
¿Crees que el tribunal está de tu lado para siempre? Lucas cerró el portátil de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Demasiado tarde. Lo abrió de nuevo, obligándose a ver el resto. La voz de Hannah siguió tranquila, firme, inconfundiblemente serena. El contraste lo hizo parecer desquiciado. La puerta cerrándose suavemente en su cara se sentía más ruidosa ahora de lo que lo había sido en el momento. Debajo del video había dos declaraciones. La primera era del oficial de seguridad nocturna del edificio, objetiva, profesional, describiendo la voz elevada de Lucas, la perturbación, las quejas de los vecinos. La segunda hizo temblar sus manos. Margaret Hale, directora. Ella describió la visita anterior de Lucas a la escuela, su demanda, su negativa a aceptar límites, su tono, su preocupación por la seguridad emocional de Oliver. Lucas se recostó en su silla mirando el techo. Esto ya no era un malentendido, era un patrón. Su teléfono vibró. Bell de nuevo. No creo que esto vaya a funcionar. Su mensaje decía: te estás convirtiendo en un pasivo. Pasivo. Esa palabra más que cualquier otra finalmente rompió la negación de Lucas. Así era como el mundo lo veía ahora. No como un padre luchando por su hijo, sino como un hombre desmoronándose porque había perdido el control. Otra notificación de correo electrónico apareció. Esta de su abogado. Necesitamos hablar. Inmediatamente, Lucas no respondió. Pensó en el rostro de Hannah en el pasillo del hospital. No enojado, no asustado, solo resuelto. Ella no había levantado la voz ni una vez, no lo había necesitado, porque mientras Lucas había estado gritando, Hannah había estado documentando. Mientras él reaccionaba, ella se preparaba. Y ahora, cada estallido, cada error, cada momento descuidado se estaba apilando pulcramente en su contra, ladrillo a ladrillo. Por primera vez, Lucas comprendió la profundidad de lo que enfrentaba. Esta no era una pelea en la que pudiera intimidar para salir victorioso. Era un expediente y estaba creciendo. Y cuanto más luchaba por recuperar el control, más pruebas le daba a Hannah para asegurarse de que nunca lo haría. La sala del tribunal olía débilmente a madera vieja y desinfectante, un lugar donde las emociones se reducían a hechos y los sentimientos se traducían en expedientes. Lucas se sentó en la larga mesa junto a su abogado, suprimido, postura rígida, tratando de parecer el hombre que siempre había presentado al mundo, controlado, seguro, intocable. Hannah se sentó al otro lado de la sala. Se veía diferente aquí, no vestida para impresionar, no tratando de parecer frágil, simplemente compuesta. Una blusa sencilla, el pelo recogido, sus manos apoyadas con calma en la mesa, los dedos entrelazados, como si ya hubiera aceptado lo que viniera después. Eso lo aterrorizó más que cualquier acusación. El juez entró, siguieron las formalidades, luego comenzó la revisión. Documento tras documento se incorporó al expediente. Exenciones médicas, registros de citas perdidas, correspondencia escolar, evidencia de video. Cada elemento aterrizó con una finalidad tranquila que Lucas no había anticipado. Esto no era un enfrentamiento dramático, era un desmantelamiento metódico. Cuando se le pidió a Hannah que hablara, se puso de pie lentamente. No planeaba dejar mi matrimonio, dijo, con voz firme. Planeaba proteger a mi hijo. Ellos esperan que el divisor en una de las celdas 2 tenga un 9. Lucas sintió cada palabra como un golpe. Esperé años a que mi esposo notara que algo andaba mal, continuó. Cuando no lo hizo, tomé una decisión, no por ira, sino por responsabilidad.
El juez asintió levemente, animándola a continuar. Hubo noches en que mi hijo no podía respirar, dijo Hannah, y hubo noches en que no pude contactar a su padre. Dejé de preguntar después de un tiempo. Dejé de esperar ayuda. Lucas apretó la mandíbula. Cuando llegó su turno, su abogado lo animó suavemente. Lucas se puso de pie con el corazón latiéndole con fuerza y habló sobre intenciones, sobre presión, sobre errores, sobre cómo nunca quiso abandonar a su familia. La jueza escuchó, luego hizo una pregunta. Señor Whitmore, dijo, ¿cuándo fue la última vez que asistió a la cita médica de su hijo? Lucas abrió la boca. No hubo respuesta. El silencio llenó la sala, pesado e inconfundible. La jueza miró sus notas. La intención importa, dijo con calma, pero los patrones importan más. Lucas se recostó. La realización se instaló con un peso aplastante. Esto no se trataba de una aventura o una discusión o una mala noche. Se trataba de años de ausencia que Hannah había soportado en silencio. Mientras la jueza anunciaba los hallazgos preliminares del tribunal, manteniendo la custodia temporal, manteniendo el cambio de nombre, haciendo cumplir las visitas supervisadas, Lucas sintió que algo se le escapaba de las manos. Al otro lado de la sala, Hannah cerró los ojos brevemente, no en triunfo, sino en alivio. No había ganado una batalla, había recuperado su vida. Y mientras Lucas la veía salir de la sala del tribunal sin mirar atrás, una verdad resonó más fuerte que cualquier otra cosa. No había perdido a su familia en un momento. La había perdido lentamente mientras Hannah aprendía a sobrevivir sin él. Y ahora ella era finalmente libre. Las consecuencias no llegaron ruidosamente. Llegaron en correos electrónicos silenciosos, pausas sutiles y conversaciones que terminaron demasiado rápido. Lucas lo notó primero en la oficina. Su asistente dejó de hacer contacto visual. Las reuniones que antes se alargaban ahora terminaban temprano. Decisiones pospuestas hasta nuevo aviso. Cuando entró en la sala de conferencias, la energía cambió. No hostil, solo cautelosa, como si todos estuvieran esperando a ver qué le pasaría a continuación. Al final de la semana, llegó la primera llamada. Un inversor senior, educado, cuidadoso, preocupado. Hemos revisado la situación, dijo el hombre. Dada la disputa de custodia en curso y la naturaleza de las acusaciones, creemos que es mejor distanciar temporalmente a la firma de su rol público. Temporalmente. La palabra sonaba inofensiva, pero Lucas sabía mejor. Otra llamada siguió, luego otra. Uno por uno, los proyectos fueron reasignados, su nombre discretamente eliminado de los materiales de prensa, su acceso a ciertas cuentas restringido pendiente de revisión. En The Fest, Lucas se sentó solo en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido, mirando el horizonte de la ciudad que una vez sintió que gobernaba desde arriba. Siempre había creído que el éxito lo aislaba, que el dinero, el poder y la confianza podían suavizar cualquier cosa. Se había equivocado. Mientras tanto, el mundo de Hannah se movía en la dirección opuesta. La consejera escolar le envió un correo electrónico personalmente, elogiando su manejo de la transición de Oliver. El hospital pediátrico le asignó un coordinador de atención dedicado. Incluso el evaluador designado por el tribunal notó la presencia constante y la estabilidad emocional de Hannah. Estabilidad. Era una palabra que Lucas nunca había valorado hasta que se dio cuenta de que no la tenía. Su teléfono volvió a vibrar. Belle, no puedo ser vista contigo ahora mismo, escribió. Esto no es para lo que me apunté. Lucas miró el mensaje, luego eliminó el hilo sin responder. Esa noche se paró afuera del nuevo edificio de apartamentos de Hannah,
viendo las luces parpadear una por una. No entró, no llamó. Por primera vez entendió que aparecer sin ser invitado ya no era una opción. Adentro, Hannah se sentó en la pequeña mesa de la cocina, ayudando a Oliver a colorear en silencio. Su respiración era constante, su risa suave pero real. Ella lo observaba con cuidado, como siempre lo había hecho, y sintió que algo desconocido se instalaba en su pecho. Paz. No porque todo hubiera terminado, sino porque ya no esperaba que alguien más cambiara. Al otro lado de la ciudad, Lucas se sirvió otra bebida. El silencio lo oprimía. Desplazó viejas fotos de una vida que ya no reconocía, tratando de determinar cuándo el control se le había escapado de las manos. Y por primera vez, el pensamiento cruzó su mente, no como miedo, sino como certeza. No solo había perdido en el tribunal, también estaba perdiendo todo lo demás. Y cuanto más Hannah reconstruía su vida, más claro se hacía que la caída de Lucas apenas comenzaba. Belle Knox finalmente se dio cuenta de que el silencio no era temporal. Al principio se dijo a sí misma que Lucas solo necesitaba espacio. Hombres como él siempre regresaban una vez que el ruido se calmaba. Ella se desplazó por fotos antiguas, jets privados, cenas en la azotea, espejos que reflejaban una vida que se sentía cara e intocable. Publicó historias cuidadosamente seleccionadas, tacones de diseñador subiendo a coches negros, copas de champán captando la luz, esperando que él las viera. Él no lo hizo. Cuando finalmente llamó, el número fue al buzón de voz. No una, ni dos, cada vez. Belle se sentó en su apartamento, el que Lucas la había ayudado a elegir porque encajaba con la imagen, mirando las paredes que de repente se sentían demasiado blancas, demasiado silenciosas. El alquiler estaba a su nombre. Los muebles también. Nada de eso era una inversión ya, solo la prueba de que ella había apostado por el futuro equivocado. Ella abrió su portátil y revisó su correo electrónico. Un mensaje le heló la respiración. Asunto: terminación de contrato con efecto inmediato. La empresa de bienes raíces para la que había estado trabajando como freelance citó preocupaciones de reputación. Otro correo electrónico siguió minutos después, luego otro. Uno por uno, las puertas que ella pensaba que eran sólidas se cerraron sin explicación. Belle entendió. Entonces Lucas no la estaba protegiendo. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Al otro lado de la ciudad, Hannah se sentó en el pequeño escritorio de su apartamento, revisando un modesto contrato propio. El distrito escolar le había ofrecido un puesto remunerado de consultora de cumplimiento, a tiempo parcial, flexible, cerca del horario de Oliver. No era glamoroso, no era poder, era dignidad. Ella firmó sin dudarlo. Esa noche Hannah cocinó la cena mientras Oliver coloreaba en la mesa. Le habló de un nuevo amigo en la escuela, de cómo su pecho ya no le dolía tanto durante el recreo. Hannah escuchó, plenamente presente, algo que una vez había soñado, pero que nunca creyó que podría tener. Su teléfono vibró, un número desconocido. No contestó. Mientras tanto, Lucas se sentó solo en su oscuro apartamento, mirando un mensaje de Belle que aún no había abierto. Él ya sabía lo que diría. Ira, culpa, desesperación. Lo borró sin leer porque por primera vez Lucas entendió la simetría de todo. Belle lo había elegido por lo que él representaba. Hannah había elegido a Oliver por quien era. Una mujer construyó su futuro en la proximidad al poder. La otra construyó el suyo en la responsabilidad. Y mientras la noche se instalaba silenciosamente sobre la ciudad,
Dos verdades se volvieron imposibles de ignorar. Belle lo había perdido todo, persiguiendo una imagen que se desvaneció en el momento en que dejó de pagar. Hannah había ganado algo mucho más raro: paz, propósito y una vida que nadie podía quitarle. Y mientras una mujer se quedaba parada en las ruinas de una elección que no podía deshacer, la otra avanzaba, finalmente libre para recibir todo lo que había ganado. La visita supervisada estaba programada para un sábado por la mañana. Lucas llegó temprano, vestido cuidadosamente, como si solo la presentación pudiera cambiar el resultado. La sala de servicios familiares era neutra por diseño. Iluminación suave, muebles sencillos, estanterías de juguetes destinados a sentirse seguros pero impersonales. Nada allí le pertenecía, ni el espacio, ni las reglas, ni el momento. Una supervisora designada por el tribunal los saludó con una cortesía practicada y revisó las condiciones de nuevo. No voces alzadas, no interrogar al niño sobre asuntos judiciales, no discutir el pasado. Lucas asintió a todo, con la mandíbula apretada. Cada instrucción un recordatorio de lo bajo que había caído. Cuando Oliver entró con Hannah, a Lucas se le cortó la respiración. Su hijo se veía más saludable, más delgado, tal vez, pero más tranquilo. Sus hombros no estaban encorvados como Lucas recordaba. Agarraba un pequeño coche de juguete y miró a su padre con cautelosa curiosidad. No miedo, pero tampoco consuelo. «Hola, amigo», dijo Lucas suavemente. Oliver dudó, luego asintió. «Hola, papá. Yo quiero información». Se sentaron uno frente al otro, la supervisora cerca, con el portapapeles en la mano. Lucas buscó desesperadamente algo que decir. Algo que no sonara mal. Preguntó sobre la escuela, sobre el juguete, sobre el almuerzo, preguntas ordinarias. Despojado de autoridad, despojado de confianza. Oliver respondió cortésmente, con cuidado. En un momento, Lucas extendió la mano sin pensar, la mano flotando justo por encima del hombro de Oliver. La supervisora se aclaró la garganta. Lucas se retractó inmediatamente, el rechazo quemándole más de lo que esperaba. Al otro lado de la habitación, Hannah observaba en silencio. Ella no había venido a interferir, no había venido a regodearse. Vino porque el tribunal requería su presencia y porque necesitaba ver por sí misma si Lucas podía respetar los límites. Lo intentó. Esa fue la parte más difícil de observar. Lucas no explotó, no culpó, no exigió. Sonrió demasiado a menudo, habló con demasiada cautela, como si temiera que cualquier paso en falso fuera grabado. Y lo fue. Cuando la visita terminó, Oliver se levantó rápidamente y regresó al lado de Hannah. No miró hacia atrás. Lucas permaneció sentado, mirando la silla vacía. Afuera, Hannah se arrodilló para subir la cremallera de la chaqueta de Oliver. «¿Te sentiste bien?», preguntó suavemente. Oliver asintió. «Sí, eso es todo lo que importa», dijo ella, besándole la frente. Lucas los observó desde la distancia, comprendiendo algo con dolorosa claridad. El amor solo no era suficiente. Aparecer tarde, disculparse cuidadosamente, comportarse cuando estaba supervisado. Nada de eso borraba años de ausencia. La confianza no se restauraba por orden. Se reconstruía lentamente, si acaso. Mientras Lucas regresaba solo a su coche, la ciudad se sentía más ruidosa de lo habitual, más aguda, implacable. Por primera vez, no estaba pensando en cómo ganar. Estaba pensando en cuánto ya había perdido, y si alguna vez sería más que un visitante en la vida de su propio hijo, porque las reglas que una vez ignoró eran ahora la única razón por la que se le permitía quedarse en absoluto.
La nueva rutina de Hannah no parecía impresionante desde fuera. Se despertaba temprano, preparaba el inhalador y el almuerzo de Oliver, lo llevaba a la escuela, luego tomaba el autobús al otro lado de la ciudad hasta un modesto edificio de oficinas, ubicado entre una farmacia y una clínica dental. Sin vistas al horizonte, sin estacionamiento ejecutivo, solo trabajo constante y horarios predecibles. Y por primera vez en su vida adulta, eso se sentía como riqueza. Su papel de consultora en el distrito escolar creció lentamente. Revisaba archivos de cumplimiento, ayudaba a reestructurar protocolos de seguridad y capacitaba a administradores en documentación de crisis. No era glamoroso, pero importaba. La gente escuchaba cuando ella hablaba. Confiaban en su juicio. Esa confianza sanó algo profundo dentro de ella. Una tarde, mientras Hannah guardaba su portátil, la directora pasó por su escritorio. «Estamos expandiendo el programa», dijo. «Si está interesada, nos gustaría ofrecerle un puesto permanente. Beneficios incluidos». Hannah parpadeó, sorprendida. Necesitaría horario flexible. La directora sonrió. Asumimos eso. Hannah aceptó en el acto. Esa tarde, recogió a Oliver de la escuela, donde él corrió hacia ella en lugar de caminar. Habló sin parar sobre un proyecto de ciencias. Su respiración constante, sus pasos ligeros. Hannah escuchó, realmente escuchó, de la manera en que una vez deseó que alguien la hubiera escuchado a ella. En casa cocinaron juntos la cena. Oliver revolvía mientras Hannah picaba verduras. La cocina se llenó de calidez y sonidos ordinarios. Más tarde, se acurrucaron en el sofá leyendo en silencio. Por primera vez en años, Hannah no sintió que estaba esperando que algo saliera mal. Su teléfono vibró. Ethan Brooks. No habían hablado fuera de las citas antes, pero durante el último chequeo de Oliver, Ethan se había demorado, preguntando a Hannah cómo se estaba manteniendo, no solo como madre de un paciente, sino como persona. Esta noche, su mensaje era simple. «Escuché que Oliver está mejor. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez?» Hannah miró la pantalla por un momento, el corazón constante, sin acelerarse. «Sí», respondió ella. «Me gustaría terminar Cass». Al otro lado de la ciudad, Lucas se sentó solo en su apartamento, desplazándose por correos electrónicos que ya no entendía. El mundo seguía moviéndose sin él. Las reuniones sucedían sin su aportación. Las decisiones se tomaban en otro lugar. Pero Hannah ya no pensaba en Lucas. Pensaba en el mañana, en la estabilidad, en la tranquila alegría de saber que su vida ya no giraba en torno a la ausencia de otra persona. Mientras arropaba a Oliver en la cama, él la abrazó y susurró: «Me gusta nuestra vida. Es una tapadera tonta». Hannah le besó la frente, los ojos brillando. «A mí también», dijo ella, porque sin aplausos ni venganza, ella había reconstruido algo más fuerte. Y por primera vez era verdaderamente suyo. La mañana de la asamblea escolar de Oliver llegó nítida y brillante, el tipo de día que se sentía como un comienzo. Los padres se reunieron cerca de las verjas de hierro, con tazas de café en la mano, cámaras listas. Hannah se paró entre ellos, un brazo alrededor de los hombros de Oliver mientras él ajustaba su mochila, la emoción escrita claramente en su rostro. Él estaba programado para leer un pasaje corto en el escenario. Nada dramático, solo unas pocas líneas, pero para Hannah se sentía monumental. «¿Estás listo?», ella preguntó suavemente. Oliver asintió. «Practiqué. Lo sé». Ella sonrió. «Lo harás genial». Al otro lado de la calle, Lucas observaba desde su coche. No había planeado venir. Se dijo a sí mismo que solo haría las cosas más difíciles, pero su cuerpo se había movido antes de que su mente lo alcanzara.
estacionándose lo suficientemente lejos como para evitar ser notado. Permaneció sentado, las manos agarrando el volante, los ojos fijos en la entrada de la escuela. No se le permitía entrar, ni hoy, ni sin permiso, ni sin que alguien lo vigilara. Lucas vio a Hannah reírse de algo que Oliver dijo. La vio arrodillarse para arreglar su cuello. La facilidad de ello le dolió más que cualquier fallo judicial. Esto no era una actuación. Esto era la vida continuando sin él. Sonó el timbre. Los padres fueron conducidos adentro. Las puertas se cerraron. Lucas permaneció afuera. Bajó la ventanilla ligeramente y escuchó el sonido amortiguado de los aplausos que llegaban del auditorio. Se le apretó el pecho. En algún lugar adentro, su hijo estaba de pie en un escenario usando su voz, mientras Lucas estaba en la acera con nada más que arrepentimiento. Adentro, Hannah vio a Oliver avanzar cuando se llamó su nombre. Oliver Hale, anunció la maestra. Oliver no dudó. Leyó con claridad, con confianza, su voz firme. Hannah sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, sino por orgullo. Se veía más fuerte, más seguro, como un niño que sabía que pertenecía. Cuando la asamblea terminó, Oliver corrió hacia ella sin aliento. ¿Me oíste? Escuché cada palabra, dijo ella acercándolo. Mientras caminaban a casa juntos, Hannah notó el coche de Lucas al otro lado de la calle. Ella no se detuvo, ella no saludó, ella simplemente siguió caminando. La mano de Oliver tibia en la suya. Lucas los vio irse, la realización instalándose en silencio. Esta era la consecuencia. No castigo, no venganza, distancia. Se había convertido en un hombre que veía la vida pasar desde fuera, midiendo los momentos por aquello de lo que ya no era parte. Mientras Hannah y Oliver doblaban la esquina, desapareciendo de la vista, Lucas se recostó en su asiento, cerrando los ojos brevemente. Por primera vez, no había nadie a quien culpar. Solo el eco de decisiones tomadas demasiado tarde. Y mientras las puertas permanecían cerradas detrás de él, Lucas comprendió que algunas puertas no se cierran con llave. Simplemente dejas de ser bienvenido al otro lado. La carta llegó un martes gris por la mañana, deslizada bajo la puerta del apartamento de Lucas como un pensamiento tardío. Sin logo, sin sello legal, solo su nombre escrito cuidadosamente, inconfundiblemente, la letra de su padre. Lucas la miró fijamente durante mucho tiempo antes de recogerla. No había hablado con Noah Whitmore Sr. desde la audiencia final, sin llamadas, sin consejos, sin sermones. Ese silencio había pesado más que la ira. Lentamente, Lucas rompió el sobre. Dentro había una sola página. No defenderé lo que has hecho, comenzaba la carta. Te defendí durante demasiados años ya. Esto no se trata de castigo, se trata de la verdad. Lucas tragó saliva con dificultad y siguió leyendo. Revisé tu expediente de la misma manera que revisé miles de casos en mi carrera. No como tu padre, como juez, y la conclusión fue la misma cada vez. Lucas sintió que se le apretaba el pecho. Creíste que la intención era suficiente. Creíste que aparecer cuando era conveniente podía equilibrar años de ausencia. Así no funciona la confianza, ni en los tribunales, ni en las familias. Las palabras eran tranquilas, precisas, devastadoras. En algún momento, la carta continuaba. Un hombre tiene que enfrentar la vida que construyó, no la que imaginó. Hannah hizo eso, tú no. Lucas se dejó caer en el sofá, el papel temblándole ligeramente en las manos. No hay apelación para el carácter, escribió su padre. Solo responsabilidad. La carta terminaba simplemente. Espero que algún día te conviertas en alguien a quien tu hijo pueda respetar.
Hasta entonces, la distancia es la consecuencia que te ganaste. Lucas dobló la carta lentamente y la puso sobre la mesa. Durante mucho tiempo no se movió. Esa tarde, Hannah se sentó en la mesa de su cocina, revisando notas para el trabajo mientras Oliver hacía los deberes cerca. La ventana estaba abierta. Entraba aire fresco, vida ordinaria, estable y sin sobresaltos, exactamente como ella la quería. Su teléfono vibró. Un mensaje de la secretaria judicial confirmando la próxima fecha de revisión. Dentro de meses, mucho tiempo, sin urgencia, sin miedo. Hannah dejó el teléfono y sonrió débilmente. Al otro lado de la ciudad, Lucas estaba en su balcón, mirando el horizonte que una vez creyó definirlo. El edificio seguía en pie, las luces seguían brillando, pero nada de eso le respondía ya. Por primera vez, Lucas comprendió algo que había pasado su vida evitando. Las consecuencias no llegaban con drama, llegaban con claridad, y la claridad, una vez obtenida, no podía ser refutada. Cerró los ojos, respirando lentamente. El peso de sus decisiones finalmente se asentó donde una vez vivieron las excusas, porque el ajuste de cuentas que enfrentaba no fue impuesto por un tribunal. Fue el que llegó cuando no quedaba nadie a quien culpar sino a sí mismo. 2 años pasaron en silencio. No el tipo de silencio que se siente vacío, sino el que se instala después de una tormenta, cuando lo que queda es sólido y real. La vida de Hannah ya no giraba en torno a reaccionar. Avanzaba a su propio ritmo. Mañanas escolares, plazos de trabajo, chequeos médicos que terminaban con sonrisas tranquilizadoras en lugar de miedo. Oliver creció más fuerte. Su asma se volvió manejable. Su risa llegó más fácil. Durmió toda la noche. Ya no preguntó por qué las cosas habían cambiado, porque para él esta era simplemente la vida ahora, y se sentía segura. En una cálida tarde de primavera, Hannah estaba en un pequeño jardín detrás de una casa adosada restaurada justo fuera de la ciudad. Sillas blancas estaban dispuestas ordenadamente. Nada extravagante, sin público, solo gente que importaba. Ethan estaba a su lado, tranquilo y firme, de la misma manera que siempre había estado cuando las cosas eran difíciles. Él no la había apurado, no había intentado reemplazar nada. Él simplemente se había presentado una y otra vez hasta que la confianza se formó naturalmente. Cuando Oliver caminó por el pasillo llevando los anillos, su sonrisa era radiante. ¿Lista?, le susurró Hannah. Él asintió con orgullo. Estoy. La ceremonia fue breve. Honesto. Cuando Hannah dijo sus votos, su voz no tembló. Prometo proteger a esta familia, dijo. No con control, sino con presencia. Ethan le apretó la mano, entendiendo exactamente lo que eso significaba. Más tarde, mientras los invitados reían suavemente y el sol se ponía, Hannah vio a Oliver correr por el césped, libre y sin cargas. Sintió que algo se asentaba en su pecho. No triunfo, no venganza. Realización. Al otro lado de la ciudad, Lucas se sentó solo en un apartamento más pequeño, una vida reducida a lo que necesitaba en lugar de lo que quería. Todavía asistía a visitas supervisadas. Todavía seguía las reglas. Lenta, dolorosamente, estaba aprendiendo a escuchar. Vio una foto en línea esa noche. Hannah sonriendo, casados, Oliver entre ellos, brillando. Lucas cerró la pantalla sin ira, solo comprensión. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para arreglar el pasado, pero no demasiado tarde para cambiar el futuro. Hannah arropó a Oliver en la cama esa noche en su nuevo hogar. Él bostezó, ya medio dormido. Me gusta nuestra familia, murmuró. Hannah le besó la frente. A mí también. Mientras apagaba la luz, se dio cuenta de algo profundo.
No había sido recompensada con riqueza o aplausos. Había sido recompensada con algo mejor. Una vida donde el amor era consistente, donde la seguridad era real, donde nadie tenía que rogar para ser valorado. Y en algún lugar en la quietud de esa verdad estaba la respuesta a todo lo que había soportado. Porque cuando una mujer elige la dignidad sobre el miedo, la vida tiene una manera de responder con exactamente lo que ella merece. Las consecuencias no llegaron ruidosamente. Llegaron en correos electrónicos silenciosos, pausas sutiles y conversaciones que terminaron demasiado rápido. Lucas lo notó primero en la oficina. Su asistente dejó de hacer contacto visual. Las reuniones que antes se alargaban ahora terminaban temprano. Decisiones pospuestas hasta nuevo aviso. Cuando entró en la sala de conferencias, la energía cambió, no hostil, solo cautelosa, como si todos estuvieran esperando a ver qué le pasaría a continuación. Al final de la semana llegó la primera llamada. Un inversor senior, educado, cuidadoso, preocupado. Hemos revisado la situación, dijo el hombre. Dada la disputa de custodia en curso y la naturaleza de las acusaciones, creemos que es mejor distanciar temporalmente a la firma de su rol público. Temporalmente, la palabra sonaba inofensiva, pero Lucas sabía mejor. Otra llamada siguió, luego otra. Uno por uno, los proyectos fueron reasignados, su nombre discretamente eliminado de los materiales de prensa. Su acceso a ciertas cuentas restringido pendiente de revisión deuda. Lucas se sentó solo en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Mirando el horizonte de la ciudad que una vez sintió que gobernaba desde arriba. Siempre había creído que el éxito lo aislaba, que el dinero, el poder y la confianza podían suavizar cualquier cosa. Se había equivocado. Mientras tanto, el mundo de Hannah se movía en la dirección opuesta. La consejera escolar le envió un correo electrónico personalmente, elogiando su manejo de la transición de Oliver. El hospital pediátrico le asignó un coordinador de atención dedicado. Incluso el evaluador designado por el tribunal notó la presencia consistente y la estabilidad emocional de Hannah. Estabilidad. Era una palabra que Lucas nunca había valorado hasta que se dio cuenta de que no la tenía. Su teléfono volvió a vibrar. Belle, no puedo ser vista contigo ahora mismo, escribió. Esto no es para lo que me apunté. Lucas miró el mensaje, luego eliminó el hilo sin responder. Esa noche se paró afuera del nuevo edificio de apartamentos de Hannah, viendo las luces parpadear una por una. No entró, no llamó. Por primera vez, entendió que aparecer sin ser invitado ya no era una opción. Adentro, Hannah se sentó en la pequeña mesa de la cocina, ayudando a Oliver a colorear en silencio. Su respiración era constante, su risa suave, pero real. Ella lo observaba con cuidado, como siempre lo había hecho, y sintió que algo desconocido se instalaba en su pecho. Paz. No porque todo hubiera terminado, sino porque ya no esperaba que alguien más cambiara. Al otro lado de la ciudad, Lucas se sirvió otra bebida. El silencio lo oprimía. Se desplazó por fotos antiguas de una vida que ya no reconocía, tratando de determinar cuándo el control se le había escapado de los dedos. Y por primera vez, el pensamiento cruzó su mente, no como miedo, sino como certeza. No solo había perdido en el tribunal, también estaba perdiendo todo lo demás. Y cuanto más Hannah reconstruía su vida, más claro se hacía que la caída de Lucas apenas comenzaba.